Programa de Literatura, primer año de Educación Media Superior. Fundamentación. Introducción. El concepto de literatura no es simple ni único, sino complejo y impasible. Perdón, no pude. Me traigo. Disculpen, repito. El concepto de literatura no es simple ni unívoco, sino complejo y pasible, de multiplicidad de interpretaciones teóricas e incluso pueden variar con la época y la sociedad. La literatura como fenómeno especial del lenguaje. La palabra escrita es un intento de perduración material y transmisión hacia el futuro. Pero identificar la literatura solamente con el escrito sería anular una enorme e importante zona de lo literario, porque considerarse que la literatura es un hecho especial del lenguaje que cumple una función expresiva, superando la mera transmisión de la información sobre la realidad objetiva. En el campo literario, la palabra del vehículo de comunicación es además una proyección individual del autor y una reacción estética cargada de contenidos expresivos que van más allá de la señalización lógica o científica. El fenómeno literario lo podemos estudiar como una interrelación de estructuras, como un conjunto de sistemas fusionados entre sí. Todas las obras literarias constituyen en un elemento estructurado culturalmente o percibido como una teoría histórica y actual. Lo literario inaugura un mundo de significados. Es una forma muy especial de un original de conocer y acceder a la realidad y poseer una lo literario inaugura un mundo de significados. Es la forma muy especial y original de conocer y acceder a la realidad y posee una codificación, una serie de leyes propias no una serie de leyes suspendidas a los modos de clasificación comunes. La literatura, en definitiva, sirve para enriquecer y dotar a los hombres de hoy de mayores y mejores armas para afrontar los desafíos de la vida en tres aspectos fundamentales. 1. En el nivel individual, contribuyendo en la formación humana, estética y crítico-reflexiva de la persona. 2. En el nivel social, contribuyendo a formar una sociedad culta al servicio de la libertad, la dignidad y la socialidad. 3. En el nivel técnico, contribuyendo al perfeccionamiento del lenguaje oral y escrito.
Teresa Colomer, en la educación lingüística y literaria en el aula, sostiene que la enseñanza de la literatura resulta muy sensible a los campos producidos en los mecanismos de producción cultural y cohesión social de los distintos momentos históricos. Ello se debe a que la literatura se sitúa en el campo de la representación social, refleja y configura valores e ideologías y prácticas en la forma de institucionalizarse la cultura a través de el imaginario colectivo. En la relación del educando, la literatura logra desarrollar la capacidad de análisis a partir de los textos, generando además lectores selectivos y críticos. La actividad desarrollada en el aula no solo promueve macrohabilidades, sino enfatizar la capacidad de observación, comprensión, reflexión e inferencia, estimulando la sensibilidad estética la sensibilidad ética y estética del alumno. Componentes invalorables en el perfil de egresado de educación media superior. Perfil de egresado. Se puede hablar de un perfil de egresado autocrítico y autónomo, que no solo aprenda a adaptarse a los cambios, sino también a promoverlos. Las coordenadas del nuevo siglo imponen a juicio de la comisión un ingresado con una formación sólida que le permita desarrollarse horizontal y verticalmente, removiendo situaciones nuevas dentro de una amplia gama de posibilidades. Este perfil no excluye de ninguna manera las metas básicas de nuestra disciplina, que se relaciona directamente con el crecimiento intelectual de las construcciones de una cultura crítico-reflexiva. El gusto de la lectura, fluidez expresiva a nivel oral y en la escritura, integración de valores y consecuente socialización. Objetivos de la asignatura. Interrelación Objetivo de la asignatura. Interrelación de una adecuada metodología de análisis literario que funcione como conocimiento integrado a la hora de enfrentarse a cualquier texto literario. Dicho texto literario, en resumidas cuentas, además de poder convertirse en una fuente de goce estético, debería transformarse en un objetivo de conocimiento, comprensión del texto literario en sus distintos niveles: argumento, trama, escritura, etc. Identificación de los diferentes tipos de discursos que se encuentran en un texto literario, determinando la especificación de cada uno de ellos. Argumentación de manera fundamental, creatividad,
distinción de contar, resumir, clasificar, expresar y analizar. En definitiva, el alumno debería apropiarse de una metodología estética en el análisis literario que, entre otras cosas, habilite la distinción entre paráfrasis, resumen y análisis. Diferencie al narrador, autor. Atienda la focalización, punto de vista. Asimile el concepto de temporalidad narrativa y estudie los componentes básicos que hacen a cada género sin descuidar las instancias para optimizar la producción oral y escrita. A manera de resumen, podríamos sintetizar que la comunicación de un proceso que atienda al perfil de ingresado debería incluir determinadas capacidades a saber: autonomía crítica calificada que no debe autonomía crítica calificada que no debe excluir una sensibilización por el hecho estético y capacidad creativa. Formación en valores de estudiante como una de las tareas prioritarias a trabajar en nuestro sistema educativo. Esto supone reflexionar profundamente sobre nuestros estados de conducta, integrar normativas básicas de convivencia en nuestro diario vivir, generando la convicción razonada de una forma de vida democrática y solidaria. El docente aportará elementos que permitirán al alumno consolidar las bases de una conducta íntegra y formar cuidándonos que puedan ejercer su libre albedrío con responsabilidad. El trabajo en clase debería, por lo tanto, generar vivencias que motivaran la reflexión de los alumnos. Estos valores ideales deben manejar pautas mínimas a reconocer con desaveres. Me confundí. Estos valores ideales deberían manejar pautas mínimas a reconocer con desables. Por ejemplo, cooperación y solidaridad, profundización de los vínculos de colaboración en la institución humana. Estoy leyendo, profundización de los vínculos de colaboración en las interrelaciones humanas, equilibrio armónico entre derechos y obligaciones, respeto por la diversidad y opinión ajena sin la pérdida de la propia identidad, tolerancia y aceptación de dichas diferencias y coexistencia pacífica, entre otros. Contenidos. Se establece de manera perceptiva para el primer año de bachillerato el estudio de un mínimo de 7 unidades texto autores en base a ejes temáticos, incluyendo a
El abordaje de un texto traducido en la portada al comienzo del curso. Según listas adjuntas y B. El análisis de un autor nacional según listas que se adjunta. El programa de desarrollo de los tres géneros tradicionales, integrando como mínimo 3 autores clásicos representativos de la Edad Media, Siglo de Oro y Romanticismo. Portada. Con el término portada nos referimos a un espacio que permita al docente motivar a los estudiantes al comienzo del curso e incentivarlos en la lectura. Se concibe como el núcleo de entrada a la asignatura con una finalidad motivadora y diagnóstica. No se pretende en ningún riguroso abordaje analítico del texto sin un enfoque sensibilizador apropiado al desarrollo de hábito lector como ejercicio placentero donde el docente debería asumir un rol de animador pedagógico. Sin desconocer la problemática de los tiempos que corren, donde el uso de la fotocopia ha suplantado el manejo directo de los textos, se sugiere al comienzo del curso en primeras instancias a activar en donde el alumno tome contacto con el libro como objeto físico. Para ello se procurará una primera aproximación al mismo como transportador de cultura e información. Este abordaje indiferente debe priorizar la escritura general del libro, tapa, contratapa, índice, número de edición, fecha de impresión, notas del autor, solapa, etc. Y el enfoque semiótico que enfatice el valor y función de los paratextos. Abordaje de un texto traducido. Según la lista adjunta, los textos seleccionados para trabajar en la segunda instancia de esta portada servirán al docente para hacer una evaluación diagnóstica acerca de cuáles son los intereses de los alumnos y cuáles sus conocimientos sobre aspectos teóricos básicos. Para la portada es fundamental un abordaje que resulte incentivador. Convoque al educando y no supere un máximo de 8 clases. Además de la libre elección de un autor nacional y un texto traducido, se habilita la interacción a lo largo del programa de los programas denominados cuentos de hadas, fábulas, mitos, leyendas, novelas de caballería y cuentos populares latinoamericanos. Por ejemplo, Charles Popre, Hans Christian Andersen, Jacob y Guillermo Grimm, Amadís de Gaula, fábulas de Esopo, fábulas de La Fontaine, fábulas de Samaniego, mitología clásica, Jason y los Argonautas, Orfeo y Eurídice, los trabajos de Hércules, el rey Midas,
Perseo y la Gorgona, perdón, Apolo y Dafne, Teseo y el Minotauro.